Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener nuestra reunión hoy en este día y vamos a comenzar haciendo una oración y poniéndonos en las manos de Dios en estos momentos. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que has bendecido a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a su trabajo, es verdad que tuvieron que ir a sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Señor Dios, y les has bendecido económicamente. Gloria a tu nombre, poderoso Señor. Te damos gracias también, divino Dios, por nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Padre Santo, regresan hasta por la tarde o por la noche, pero en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, divino Señor, sé con ellos, mi Dios, llévalos con bien, regrésalos con bien, divino Señor, y que tu mano de misericordia, Padre Santo, los cuide, los guarde y los defienda. Están en tus manos. También ponemos en tus santas y benditas manos a todos mis hermanos que se van a vivir definitivamente a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el pueblo, tienen que dejar la iglesia. Pero también, Señor, en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Padre, sé divino, Señor, con ellos, Dios misericordioso. Allá en el lugar, Señor, a donde ellos estén, ahí está tú con ellos, poderoso Padre. Y cuando regresen, Señor, el fin de semana, Padre Santo, tú vas a traerlos y vamos a estar reunidos otra vez en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Gracias, Señor. Ahora también ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas que están esperando lo que les traen sus esposos, poderoso Padre. Señor del cielo, cuando tus hijos depositen, Señor, en las manos de sus esposas el dinero, te pedimos, Padre, que tú lo santifiques, que tú lo bendigas, Padre Santo, y que mis hermanas estén conscientes que ese dinero es la bendición que tú has dado para el sustento de la familia. Ese dinero no se puede malinvertir ni malgastar, ese dinero tiene que ser administrado correctamente. Te pedimos, Padre, dale inteligencia a nuestras hermanas para que, divino Señor, lo administren como debe de ser. Bendito sea tu nombre, poderoso Dios. También, divino Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos que por nuestras hermanas que reciben muy poquito, Señor del cielo, en esta iglesia hay varias de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito. Pero divino Señor Dios, cuando ellas reciban ese dinero, tú, divino Señor, multiplícalo en las manos de tus hijas, de tal manera que les alcance, Señor, para la semana o para la quincena. También, divino Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos a tus hijos que el día de mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya tienen el trabajo, Señor, solamente se van a presentar, Dios Todopoderoso. Pero también, divino Señor, te pedimos por nuestros hermanos que no tienen trabajo. Y si mañana van a buscar trabajo, Señor, te pedimos que tú vayas con ellos. Tú sabes a dónde están los trabajos, Señor Dios. Llévalos, divino Señor Dios, que encuentren el trabajo y que puedan traer el sustento para su familia, Dios Todopoderoso. Padre Santo, Dios Eterno, todo tu pueblo está en tus santas y benditas manos. Y tú, divino Señor Dios, con ese compromiso que hiciste desde hace muchos años, Señor del cielo, ellos salen al trabajo, Señor, tú bendices sus trabajos, poderoso Padre, y siempre van a tener, divino Señor, sustento para su familia. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Ahora, divino Señor Dios omnipotente, también queremos, divino Señor, que estés atento. Está atento, divino Señor, porque de lo que tú has bendecido a tus hijos en el transcurso de esta semana que acaba de pasar,
Señor del cielo, ellos van a depositar en el altar, tal como está estipulado, poderoso Señor, y lo van a hacer con alegría de corazón, de tal manera, divino Dios, que tú al estar atento, Padre Santo, veas, divino Señor, tú que conoces sus corazones, Padre Santo, que lo depositan con todo su amor, con todo su corazón. Bendícelos, divino Señor, y ese dinero multiplícalo, santifícalo, divino Señor, Dios Todopoderoso, y que tu mano de misericordia, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que depositan, poderoso Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Ahora te pedimos, Señor del cielo y Dios eterno, que a ninguno de mis hermanos les falte nada, Señor. Que ninguno de mis hermanos, divino Señor, tengan que mendigar, Señor del cielo, sino que tú les vas a dar todo lo necesario. Gracias, divino Dios. Ese dinero, divino Señor, Dios Todopoderoso, tú, divino Señor, Dios, lo vas a bendecir y lo vas a multiplicar. Gracias, poderoso Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25 y en el verso 34. Capítulo 25 y en el verso 34. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Capítulo 25 de San Mateo y en el verso número 34. Gracias a Dios. Dice de esta manera, hermanos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora ustedes, hermanos, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Señor Dios Todopoderoso, en tu nombre, Señor, vamos a dar esta meditación. Te pedimos, Padre, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, de tal manera, divino Señor Dios, que con sus mentes puedan comprender, entender muy bien lo que dice tu palabra, y una vez, Señor, que lo hayan entendido, de su mente lo pasen a su corazón, y ahí la guarden, para cuando tengan que echar mano de ella, divino Señor, o la necesiten, ahí la tienen. Para mí te pido, divino Señor Dios, extiende tu mano, Padre, ponla sobre mí, Señor, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, poderoso Padre. Mi corazón, llénalo, mi mente, ilumínala, mi lengua, desátala, para explicar tu santa y bendita voluntad. Yo voy a hablar, Señor, pero tú me vas a respaldar con el poder de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Mis hermanos están dispuestos para oír tu palabra. El instrumento ya está aquí en tu presencia, divino Señor Dios, para que todo, divino Señor, salga de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. En tu nombre vamos a dar principio, poderoso Señor. Amén. 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 Muy bien, hermanos. El tema de este día se llama la conquista del reino de los cielos. La conquista del reino de los cielos. Así se llama el tema, hermanos. La conquista del reino de los cielos. Ustedes repítanlo, hermanos, por favor. La conquista del reino de los cielos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, quiero hacer mención de personas que realizaron algo que parecía imposible, pero que al fin y al cabo se logró. Entonces, si se logró y era algo imposible, ahora ya es posible. Muy bien. Quiero mencionar a las personas que inventaron el aeroplano. Hace unos días en la televisión estaban pasando a las personas que inventaron el aeroplano. Muy bien.
Dice que eran unos hermanos en carne, y que se dedicaron a ver cómo podía hacer que el hombre volara. Y se dedicaron, se fueron a un campo y ahí estaban viendo y meditando y pensando. Y uno de ellos tenía a su novia. Y entonces ya eran varios días, probablemente varias semanas también, que no se veían. Y entonces la muchacha fue a buscar al muchacho hasta donde estaban en sus inventos. Le dice, pues ¿qué pasó? Ya tiene tiempo que no nos vemos y tú ni siquiera te apareces. Y le dijo el muchacho, fíjate que estamos tratando de hacer esto, que el hombre tenga que volar, pero no sabemos cómo, pero aquí estamos metidos en esto y estamos inventando. Entonces yo creo que ya no voy a tener tiempo para irte a ver, porque estoy aquí en esto. Y a lo mejor se va a llevar mucho tiempo y tú no me vas a poder esperar todo ese tiempo. Mejor ya búscate a otra persona y a mí déjame aquí, porque yo voy a entregar mi vida en esto. Y se dice, hermanos, que así fue efectivamente, y que este joven, después de que realizaron lo que ya querían, ya no tuvo o ya no quiso la oportunidad de casarse, ya no buscó a su muchacha y que pues eso fue algo que él entregó para bien de toda la gente. Eso es entonces, hermanos, que esas personas que inventaron un aeroplano era algo imposible. Muy bien. Quiero mencionar otras cosas. Las naciones, hermanos, que en alguna ocasión, también hace tiempo, llegaron a la luna, de los que yo me acuerdo, y probablemente fueron más, pero eran los Estados Unidos y los rusos, y por fin llegaron a la luna. Y se dice entonces, hermanos, que los llegaron de Estados Unidos y cuando llegaron a la luna, al lugar que llegaron, pusieron su bandera y dijeron, este territorio que nosotros acabamos de descubrir, que acabamos de llegar aquí, aquí tiene nuestra bandera y ese pertenece a Estados Unidos. Pero después, a poco tiempo, los rusos también subieron. Y cuando ya llegaron a la luna, también llegaron a otra parte de la luna y entonces también volvieron a poner su bandera y también dijeron, este territorio es de nosotros. Muy bien, se había conquistado la luna por medio de los hombres, hermanos. Otro ejemplo de las conquistas. Los israelitas, hermanos, cruzaron el Mar Rojo, algo imposible también de que el Mar Rojo se abriera. Tuvo que intervenir la mano poderosa de nuestro Dios, según la palabra, y entonces cuando le dice a Moisés que solamente extienda su vara y toque las aguas, y las aguas se abrieron y dice que pasaron en seco. Hermanos, eso también era algo imposible, pero al fin y al cabo nuestro Dios le da la orden a Moisés y le dice, extiende tu vara, toca las aguas y eso es suficiente. Tocó las aguas y las aguas se abrieron. Algo imposible, pero para nuestro Dios no. Después, hermanos, se trataba de que llegaron frente a una ciudad cuando iban a conquistar la tierra prometida y esa ciudad se llamaba, hermanos, la muralla de Jericó. Muy bien. Entonces ahora se encontraron con eso y ¿cómo vamos a pasar? Ya no estaba Moisés, estaba Josué y entonces empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, pues ya nos encontramos con esto, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces Dios le da la orden a Josué y le dice, vas a rodear la ciudad 7 días. El primer día una vez, el segundo día, tercer día y así sucesivamente. Y en el séptimo día la vas a rodear 7 veces. Hermanos, así sucedió. Y entonces el pueblo, hermanos, vio cómo la muralla se cayó cuando Josué les dijo, ustedes van a gritar y van a quebrar sus cántaros y etcétera. Y hermanos, la muralla se cayó. Algo imposible. Pero para nuestro Dios todo es posible. Muy bien, hermanos, ahora estamos nosotros, el pueblo cristiano, hermanos. Ahora el pueblo cristiano, hermanos, no está aspirando para llegar a la luna. El pueblo cristiano no está aspirando para llegar a Marte. El pueblo cristiano, hermanos, ahora tiene su mentalidad, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, hermanos,
cuando el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino ya está preparado para nosotros. Ahora lo tenemos que conquistar nosotros, hermanos, los cristianos. Muy bien. Así es de que entonces ahora el pueblo cristiano se lanza a algo imposible también, hacia la conquista del reino de los cielos. Hermanos, no nos conformamos nosotros con que podamos conquistar o podamos llegar a la luna y también poner nuestra bandera ahí. No, nosotros no. Que se le quede la luna a los rusos, a los estadounidenses, hermanos. Nosotros ahora vamos, los cristianos, vamos, hermanos, a conquistar el reino de los cielos. Algo imposible también. Pero hermanos, yo creo que las personas que hicieron esto que les acabo de mencionar merecen nuestros elogios de toda la gente, hermanos. A los que realizaron algo imposible. Muy bien. Los que ambientaron el área plano. Yo creo que merecen elogios. Está muy bien. Los que llegaron a la luna, yo creo que también merecen elogios de toda la humanidad. Hermanos, a Moisés, que sacó al pueblo de Israel, hermanos, de la nación más poderosa en aquellos tiempos y que no dejaba salir al pueblo por ninguna forma. Pero Dios les mandó 10 plagas y en esas plagas, por fin, el faraón decidió que el pueblo se saliera, hermanos. Y se salió el pueblo y se salió victorioso con todo lo que tenía. Después se encontró Josué con la muralla de Jericó y también parecía imposible, pero Dios le da las instrucciones a Josué, hermanos, y la muralla cae. Muy bien. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, a los cristianos, a todos los que me están viendo y me están oyendo, les quiero decir que ahora nos toca a nosotros. También es algo imposible, hermanos. Nadie ha llegado al reino de los cielos. Entonces, hermanos, ahora se trata de que nosotros conquistemos el reino de los cielos. Hermanos, quiero explicar esto. ¿Qué es una conquista? Probablemente ustedes sepan, hermanos, que es una conquista. Cuando vinieron los españoles y conquistaron a nuestro México y a todo este continente, hermanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es conquista? Conquista es apoderarse de un territorio por medio de las armas. Entonces, los españoles vinieron, nosotros aquí, los mexicanos y todo este continente no conocían otra cosa más que las lanzas, los arcos y en fin, pero ellos ya traían sus armas de fuego y al fin y al cabo nos conquistaron, refiriéndonos a nuestro México, y estuvieron, hermanos, aquí 300 años y nos pusieron o nos impusieron muchas cosas, pero al fin y al cabo, pues ya estábamos conquistados. Conquistaron un territorio por medio de las armas. Muy bien. Ahora, hermanos, Dios da todo lo necesario para que se realice su plan. En la salida de Egipto mandó las plagas, 10 plagas, aunque eran la nación más poderosa, pero cuando vieron las 10 plagas, el faraón dijo, ya váyanse, y todos salieron, hermanos, como estaba ordenado. Y entonces, hermanos, vamos a leer este pasaje que se encuentra en Éxodo, capítulo 12, y en el verso 11. Vamos a ver qué nos dice ahí, hermanos. Libro de Éxodo, capítulo 12, y en el verso 11. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Libro de Éxodo, capítulo 12, y en el verso número 11. Y dice así, hermanos. Y lo comeréis, dice así, de esta manera. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y una vez que se comieron el corderito, hermanos, todas las cosas ya estaban preparadas y ya los dejaron salir, hermanos, y empezaron el camino
hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Muy bien. Entonces nuestro Dios siempre pone todo lo necesario para cuando las cosas que Él dice se tienen que realizar. Ahora, hermanos, en muchas cosas que conocemos nosotros de la palabra, Dios dio las instrucciones y se hizo de esa manera. Muy bien. Entonces, hermanos, la conquista es apoderarse de un territorio por medio de las armas. Dios da todo lo necesario para que se realice su plan. En la salida de Egipto, mandando las 10 plagas, y los hijos de Israel salieron. Y ya dijimos, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y salieron, hermanos, hacia la libertad. A Josué le dijo, rodearéis la muralla de Jericó, y en fin, le explicó cómo estaban todas las cosas. Después iban a gritar, el muro se cayó y dice, derecho hacia adelante, derecho hacia adelante. Muy bien, todo el pueblo de Jericó fue conquistado, hermanos, y solamente la mujer que ayudó a los espías, esa es la que se salvó. Entonces, hermanos, vamos a leer este pasaje que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 6, en los versos 3 y 4. Libro de Josué, capítulo 6, en los versos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en el libro de Josué, en el capítulo 6 y en los versos 3 y 4. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. En fin, hermanos, y en el 7 dice, y dijo al pueblo, pasad y rodearéis la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Hermanos, todas estas cosas el Señor nos las pone, y si nosotros obedecemos de acuerdo a lo que Él dijo, entonces, hermanos, así será, y todas las cosas saldrán como Dios las ha planeado. Muy bien, así sucedió, hermanos, así sucedió, y de esta manera es como se tomó la ciudad de Jericó. Pero ahora nosotros, hermanos, nosotros los cristianos, Cristo nos dice a nosotros los cristianos. Vamos a leer qué nos dice a nosotros, porque, hermanos, la misión que hicieron estos hombres que ya acabo de mencionar, hermanos, era imposible, pero ya vimos que se pudo hacer. Pero ahora, hermanos, a nosotros nos toca conquistar el reino de los cielos. Esto, hermanos, no lo ha podido conquistar nadie, pero de acuerdo a lo que nos dice la palabra, nosotros los que creemos en Cristo, vamos a conquistar el reino de los cielos, y lo vamos a hacer de la misma manera, hermanos, con las armas, así como es la conquista, hermanos. Así como es la conquista, apoderarse de un territorio por medio de las armas. Vamos entonces, hermanos, a leer nosotros el libro de los Efesios en el capítulo 6. Muy bien. Libro de los Efesios en el capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice ahí, hermanos. Porque si es que hay que conquistar el reino de los cielos
y hay que conquistarlo por medio de las armas, hermanos, entonces también tenemos que oír la voz de nuestro Dios, que es lo que nos dice para que nosotros podamos conquistar el reino de los cielos. El libro de los Efesios, en el capítulo 6, y dice la palabra del Señor así, hermanos: firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Oigan, estas son las armas que Dios nos da. Ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es de que entonces, hermanos, todo esto es lo que nosotros tenemos que hacer y así nos tenemos que armar. Así tenemos, hermanos, que ponernos esa armadura para, dispuestos a la pelea, hermanos, todo lo que se nos presente y que nos quiera impedir el camino hacia el reino de los cielos, nosotros vamos con esa armadura y con eso nos podemos vencer a cualquier enemigo que se nos presente. Pero tenemos que ir con esa armadura. Es importante entonces ahora que nosotros tomemos esa armadura y nos vistamos de eso, hermanos, porque la conquista del reino de los cielos va a ser imposible también para muchos, pero para muchos la vamos a lograr, hermanos. Así es de que entonces, cuando ya estemos armados con eso y comiencemos el camino hacia el reino de los cielos, que en realidad el pueblo de Dios ya tiene años que comenzó el camino hacia el reino de los cielos, y ahora nos toca a nosotros, hermanos, emprender también el camino hacia el reino de los cielos. Pero ya vamos armados, tal como nos dice la palabra de Dios, hermanos. Y entonces, si llevamos armados, como dice la palabra de Dios, entonces obedecemos, hermanos, como obedeció Moisés cuando le dijo, hermanos, con tu vara toca las aguas. Moisés, si me dicen que toque con mi vara las aguas, pues las toco. Y hermanos, a la hora que tocó las aguas, hermanos, las aguas se dividieron y pudo pasar todo el pueblo. Entonces nosotros no vamos a pensar, hermanos, a hoy que se conoce mucho armamento muy moderno, no vamos a pensar, hermanos, entonces que lo que nos está diciendo nuestro Dios ya es antiguo y que con eso no vamos a poder nosotros lograr la conquista del reino de los cielos. Si Dios nos dice que de esa forma es como nosotros tenemos que conquistar el reino de los cielos, bueno, pues entonces vamos a hacerlo de esa manera, hermanos. Vamos a hacerlo de esa manera, de tal forma entonces que nosotros nos tenemos que armar tal y como nos dice el Señor. Tal y como nos dice el Señor. Tenemos entonces, hermanos, que armarnos de esa forma, aunque nos parezcan las armas que Él nos pone, nos parezcan, hermanos, muy, ¿cómo podríamos decir, hermanos? Muy antiguas para enfrentarnos a las armas de ahora. Pero no, si Él nos dice que así lo hagamos, así lo vamos a hacer. Ceñidos nuestros lomos, nuestra espalda, hermanos, con la verdad. Entonces, entre nosotros, nada de mentiras, hermanos. Todas las cosas con la verdad. Nos vamos a vestir o nos vamos a poner la coraza de justicia, hermanos. Esto es importante también. Muy bien, hermanos. Y también nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, hermanos. Con el Evangelio de la paz, muy bien. Y sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, hermanos. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, principalmente, hermanos. Pero también nos sigue diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Unos a otros tenemos que estarnos poniendo en las manos de Dios por medio de nuestra oración, hermanos. Que no se nos olvide eso,
porque en muchas ocasiones, hermanos, se nos olvida, hermanos, lo que tenemos que hacer, se nos olvida las armas que tenemos que portar, se nos olvida que la oración es algo importante, hermanos, y cuando nos damos cuenta, el enemigo nos está derrotando a nosotros. Pero si nosotros hacemos como nos dice la palabra, nosotros vamos a salir victoriosos y vamos a salir triunfadores, hermanos, y vamos a conquistar el reino de los cielos. Aunque ahora, hermanos, parezca imposible, pero llegado el momento, hermanos, el momento indicado, entonces se va a ver que sí podemos, hermanos, llegar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, tomemos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Es muy importante esa arma, hermanos. Tenemos que tomar en cuenta que el pueblo de Israel lo guiaron hombres, sí, hermanos, hombres poderosos, hombres que estaban bien frente a la presencia de nuestro Dios, hermanos, y los guiaron y salieron victoriosos. Pero a nosotros, hermanos, no nos va a guiar un hombre como Moisés o como Josué, hermanos. A nosotros nos está guiando nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ustedes deben de pensar que debemos de obedecer lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si bien ya nos dio las armas, si bien ya nos armó para que podamos emprender la conquista del reino de los cielos, pero hay otras cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer y que parecen, hermanos, sencillas o en alguna ocasión parecen un poquito, perdónenme la palabra, hermanos, ridículas, la que el Señor nos pone para hacer. Por ejemplo, ¿qué es eso de que pone a Josué a dar de vueltas ahí, hermanos? Pero si en cambio Josué dijo, me mandan a dar de vueltas, pues yo doy de vueltas. Y después me mandan a que grite yo fuerte, pues grito fuerte. Y me mandan, en fin, hermanos. Y entonces todo lo que nos diga nuestro Señor, todo lo tenemos que hacer. Y a veces nos manda a hacer a nosotros, como soldados de Cristo, como cristianos, hermanos, nos manda a hacer cosas que a nosotros nos parecen fuera, hermanos, del tiempo en el que estamos viviendo. Pero si Él nos manda a hacer esas cosas, hermanos, usted y yo las tenemos que hacer, porque así lo ordena nuestro Dios, porque así lo ordena nuestro general, nuestro capitán, que es Cristo, hermanos. Así es de que entonces, si esto, hermanos, nos manda a hacer el Señor, eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Si con estas armas nos tenemos que enfrentar a muchos enemigos, hermanos, nos vamos a enfrentar con esas armas y vamos a salir victoriosos. Entonces, hermanos, así como esos hombres conquistaron y en esos tiempos era algo imposible, ahora que ya lo vemos que es posible, hermanos, que las gentes se transporten en el aeroplano, que ahora ya se modernizaron mucho, hermanos, y que podemos llegar en unas horas a determinado lugar y todas esas cosas, antes parecía imposible, pero ahora, hermanos, es tan común, hermanos, para hacer ese viaje. Entonces nosotros, si a nosotros nos está ordenando nuestro general, nuestro capitán, que se llama Cristo, y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, y cómo nos tenemos que armar, pues nos tenemos que armar de eso, hermanos, porque así está dicho en la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo ya dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces se va a cumplir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto nosotros vamos a ser los protagonistas, los cristianos, los que vamos a tomar parte en ese asunto, hermanos. Y cuando algún problema, alguna cosa se nos ponga enfrente, nosotros tenemos las armas adecuadas para vencer todo eso y seguir adelante hasta conquistar el reino de los cielos. Hermanos, hasta ahorita, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, hermanos, cuando resucitó, Él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Y pasó todo, hermanos, así, literalmente. Y se presentó al reino de los cielos, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando regresó otra vez y ya le dijo a María Magdalena, ahora sí ya me puedes abrazar. Ah, bueno, entonces ya se había presentado primero ante el Dios Todopoderoso que le había mandado hacer esa conquista de la humanidad, hermanos. Ajá. Y ahora toda la humanidad estaba en manos de Cristo. Y todos los que quieran ahora, hermanos, llegar al reino de los cielos, Cristo abrió un camino. Y ese camino es el que nos lleva al reino de los cielos. Es verdad, hermanos, que ese camino tiene muchas cosas que nos hacen sufrir. Ese camino tiene muchas cosas que nos hacen llorar. Ese camino, hermanos, tiene muchas cosas que nos impiden caminar libremente, hermanos. Pero ese es el único camino que nos va a llevar al cielo y por lo tanto, ese es el que tenemos que seguir, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios nos dice, hermanos, cómo debemos hacer para conquistar el reino de los cielos, pues vamos a hacerlos. Tenemos que tomar en cuenta entonces, hermanos, que al pueblo de Israel lo guiaron hombres poderosos, efectivamente, pero a nosotros nos va guiando nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hermanos. Y entonces, hermanos, si Él es el que nos va guiando, cualquier cosa que se nos presente, nosotros llevamos las armas para derribarlo y para derrotarlo. Por lo tanto, hermanos, yo hago ahorita un llamado a ustedes, hermanos, a ustedes. Como el otro día dije, hoy lo vuelvo a repetir, hermanos, si hay otras personas que no pertenecen al arca y que me están oyendo y que me están viendo, les quiero decir, hermanos, que el camino que abrió Cristo no es solamente para los del arca, es para todos los que crean en su Hijo Jesucristo y obedezcan, hermanos, se llame como se llame, hermanos, la agrupación, pero es el mismo camino que tienen que recorrer, es la misma armadura con la que se tienen que vestir, hermanos, aunque no pertenezcan al arca de Noé. Pero yo me dirijo al arca de Noé porque ahí es a donde Dios me puso. Me dijo, este grupo de gentes tú lo tienes que llevar, lo tienes que conducir al reino de los cielos. Y entonces, por esa razón me dirijo. Pero todos los demás también tienen un pastor, también tienen una persona que los está guiando. Y si los está guiando con la verdad de la palabra de Dios, hermanos, entonces es el mismo camino que tienen que tomar todos, así como lo estoy diciendo, que todos los del arca de Noé, este es el camino. Hermanos, este es el camino. Pero si otra persona que no pertenece al arca, pero que me está oyendo, me está viendo, le quiero decir que no hay tantos caminos como nosotros ya no los hicimos aquí en la tierra. Solamente el camino que Cristo abrió desde el palacio de Poncio Pilatos hasta el reino de los cielos, pasando por el monte Calvario, hermanos, y ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Pido entonces, hermanos, hago este llamamiento a la oración en el altar, a la oración ahora que no podemos acercarnos al altar, hermanos, pero que sí podemos, por medio de este medio, hermanos, podemos, hermanos, estar unidos nosotros y emprender nuestro camino hacia el reino de los cielos. Muy bien. Cuenta la historia, hermanos, cuenta la historia que hubo un hombre, un general, que se apoderó de muchos ejércitos y de muchas naciones, que este hombre se llamó Napoleón Bonaparte. Muy bien. Probablemente, hermanos, no conozca mucho de este hombre, pero de lo que estudié nada más, hermanos, que en una ocasión, después de tantas conquistas que ya había hecho este hombre, entonces en una ocasión a su ejército lo presionaba, a su ejército lo empujaba a que pelearan. Y cuando ya ganaban, hermanos, aunque había muchas muertes, pero de todos modos ganaba el ejército de Napoleón. Pero dado este caso, hermanos, él sentía que era lo último que iba a hacer Napoleón. Y entonces les dijo, soldados, esto es probablemente lo último que puedo hacer. Mi físico se está cansando. Mi físico ya no puede hacer como antes se hacía. Pero ahora no quiero presionarlos a ustedes. Les digo así, según lo que leí, hermanos,
pues no estuve yo ahí con Napoleón. Y entonces les dijo, todos los soldados que quieran ir a esta última guerra, a esta última conquista que va a haber, todos, no los quiero presionar, pero todos los que quieran ir, por favor, den un paso al frente, que les dijo así a su ejército. Y entonces, hermanos, su sorpresa fue que todo el ejército completito dio un paso al frente, hermanos. Así es de que entonces, hermanos, si este hombre pudo, hermanos, con su sabiduría, con su astucia, con sus estrategias que tenía para ganar las peleas, hermanos, pudo llevar a la victoria a este ejército, a su ejército, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está llamando a hoy. No quiere presionar a nadie. Si alguien no quiere seguir el camino de Dios, si ya estaba en el camino de Dios, pero decide ya no seguirlo, muy bien, hermano, váyase, hermano, váyase a donde usted crea que es conveniente, váyase. Pero todo el que quiera llegar al reino de los cielos y conquistar ese reino de los cielos, entonces tiene que atender al llamado de nuestro Señor Jesucristo, que a hoy también está diciendo que puros voluntarios, hermanos, puros voluntarios a la conquista del reino de los cielos. En esta conquista del reino de los cielos hay que dejar muchas cosas de las que tenemos aquí en este mundo, hermanos. Hay que dejar todo, hermanos, y tenemos que dejar arreglado todo, hermanos. Si alguno de nosotros tiene familia y su familia no quiere seguir en el camino de Dios, bueno, entonces pues dígale, yo ya me voy a esta última pelea, me voy a esta última guerra, me voy a conquistar el reino de los cielos. Si ustedes no quieren ir, muy bien, ustedes váyanse por donde crean que es conveniente, pero yo doy un paso al frente y me pongo a las órdenes de Cristo para conquistar el reino de los cielos. Si toda la familia quiere, hermanos, ir al reino de los cielos, bueno, entonces que toda la familia, hermanos, dé un paso al frente, así como lo hizo su ejército de Napoleón, y hermanos, nos unimos, todos los cristianos, para conquistar el reino de los cielos. Pero este es un llamamiento, hermanos, voluntario, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo anduvo predicando aquí en la tierra, hermanos, se encontraba con familias y a esas familias les hablaba, les explicaba cómo se tenía que llegar al reino de los cielos. Tenían que dejar esto, tenían que dejar aquello, tenían que dejar para acá, tenían que dejar para allá y todo eso. Y el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todos los que quisieron, hermanos, efectivamente así lo hicieron, hermanos. Y entonces ese ejército del reino de los cielos hasta hoy se está completando, hermanos, porque mucha gente tiene que entrar al reino de los cielos, pero tiene que ser porque lo tenemos que conquistar. El reino de los cielos se hace fuerza, el reino de los cielos se defiende, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, dice la palabra, hermanos. Entonces, hermanos, no quiero engañarlos a ustedes, no quiero decirles a ustedes, simplemente vénganse, tomen parte del arca de Noé y ya están en el reino de los cielos. No, tenemos que luchar todos, hermanos, tenemos que luchar y tenemos que luchar como Dios dice que tenemos que luchar para conquistar el reino de los cielos. Según se dice, hermanos, así lo hizo Napoleón, ¿correcto? Ahora yo estoy haciendo este llamamiento, hermanos, para que le digamos al Señor que sí queremos, hermanos, que sí queremos seguir, que sí queremos alistarnos en su ejército, que sí queremos dar un paso al frente, que sí queremos dejar todo lo que Él nos dice, hermanos, para que alcancemos un día el reino de los cielos. Entonces, Cristo está llamando hoy, en este día, voluntarios a la conquista del reino de los cielos. Pero hay que dejar muchas cosas, hermanos. La palabra del Señor nos los explica y nos los dice. Todo arreglado, todo con seguridad, porque
probablemente, hermanos, el que se meta a este ejército, probablemente ya no regrese, hermanos, probablemente ya no regrese, porque el que llegue al reino de los cielos, hermanos, con todo lo que hay allá, con todo lo que ve allá, con toda la felicidad que hay allá, a nadie le va a querer regresarse otra vez a este mundo y vivir las cosas de este mundo. Hermanos, espero que me esté ayudando a explicar, hermano. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber, hermanos, qué cosa es lo que tienen que dejar en este mundo. Todo lo que nos hace estorbo para entrar al reino de los cielos, eso lo tenemos que dejar. En una ocasión dijo el Señor Jesucristo, el que no dejare padre, madre, hermanos, riquezas y posesiones que tenga, y esto y aquello y lo otro, no es digno de mí. Y entonces todo aquel que quiera seguir, ese es, hermanos. Tiene que dejar todo. El mundo nos ofrece muchas cosas y, por cierto, hermanos, en muchas ocasiones satisfactorias para nosotros. Pero eso lo tenemos que dejar si queremos ir al reino de los cielos. Vamos, hermanos, a hacer una oración. Y si estuviéramos formados frente a Cristo, dar ese paso al frente, hermanos, diciéndole, Señor, aquí estoy, a tus órdenes, para lo que tú ordenes, porque yo sí quiero conquistar el reino de los cielos. ¿Cómo se llamó el tema, hermanos? La conquista del reino de los cielos. La conquista del reino de los cielos. Inclinamos nuestro rostro, hermanos, y los que se puedan hincar, hermanos, hínquense. Dios está con nosotros aquí, hermanos. Dios está con nosotros en este hogar. Dios está con los hermanos que están en otro hogar. Dios está con todos los hermanos que están invocando su nombre. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo le he hablado a este pueblo, Señor, principalmente al arca de Noé, pero todos los hermanos que me están viendo y me están oyendo, también para ustedes, hermanos, es esta promesa, la conquista del reino de los cielos. Y si conquista es conquistar un territorio por medio de las armas, el Señor nos dio las armas necesarias para conquistar el reino de los cielos. Padre, aquí estamos, divino Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántas cosas, divino Señor, tenemos que dejar de este mundo que nos dan satisfacción, Señor, pero que las tenemos que dejar para conquistar el reino de los cielos? Señor, toma en tus benditas manos a mis hermanos, a mis hermanas, divino Señor Dios Todopoderoso, que desde tiempo atrás han empezado a dejar todas las cosas, Señor, que este mundo nos ofrecía con tal de caminar en tu camino, Señor. Padre Santo y Dios Eterno, tenemos que hacer lo que dice tu palabra, Señor del cielo. Y esta palabra, Señor, nos está explicando que tenemos que ponernos, Señor, cubrirnos nuestra espalda con la verdad, ponernos la coraza de justicia, Señor Dios Todopoderoso, y todas las armas que tú destinaste para que nosotros las pudiéramos usar para la conquista del reino de los cielos, Señor, están a nuestro alcance, poderoso Padre. Te pido que bendigas a todos mis hermanos y a todas mis hermanas que me oyeron hoy en este día, que vieron, divino Señor, esta transmisión, poderoso Padre, que tú también les bendigas, divino Señor, a donde quiera que estén, poderoso Señor. Gracias, mi Dios, porque tú tienes esa promesa para nosotros, Dios Todopoderoso, y esa promesa es real, y esa promesa es verdadera, y esa promesa está vigente, Señor, en este tiempo. Cuando dice tu palabra, dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, esto es lo que Dios nos promete, el reino de los cielos. Gracias, Dios omnipotente, por esta meditación de tu palabra. Que mis hermanos la atesoren, que mis hermanos hagan todo lo posible, divino Señor Dios, porque un día todos, divino Señor, lleguemos al reino de los cielos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios Todopoderoso, te lo pido. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Ahora, hermanos,
Vamos a despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos despedimos de este lugar. Te pedimos, Padre Santo, por los que van a viajar a otro lado, Divino Señor, sé con ellos, Divino Dios, bendícelos, ayúdalos, que lleguen con bien. Los que vamos a estar cerca, Divino Señor Dios, también sé con nosotros, Padre Santo, y también que tu bendición sea para nosotros, poderoso Dios. Gracias, Divino Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora nos despedimos unos a otros, Señor, y que tu mano de misericordia nos lleve a nuestros hogares. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.